Buen día, hoy se hablará sobre la replicación del ADN. Bueno, la replicación del ADN es un proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y se obtienen dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis y otros procesos. Y bueno, para iniciar, ¿qué es el ADN? Pues el ADN es la molécula de la vida. Es un ácido nucleico que está formado por piezas que llamamos nucleótidos. Y estos nucleótidos están compuestos de tres componentes químicos básicos, como son un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una de las 4 bases nitrogenadas que pueden tener el ADN, ya sea la adenina, la timina, la citosina o guanina. En el ADN, los nucleótidos se encuentran unidos entre ellos, formando dos cadenas largas que se enrollan sobre sí mismas, formando una gran hélice. Y cada una de estas cadenas es complementaria a la otra. O sea, sus nucleótidos son complementarios en cada posición de la molécula. Por ejemplo, las adeninas con las timinas y las guaninas con las citosinas. Y ambas cadenas también tienen sentidos contrarios, que es de 5' a 3' y de 3' a 5'. ¿Dónde ocurre la replicación del ADN? Bueno, en células eucariotas la replicación ocurre en el núcleo, mientras que en las células procariotas sucede en el citoplasma. ¿Cuándo ocurre la replicación del ADN? Bueno, la replicación del ADN, para esto una célula necesita hacer esto antes de dividirse para que la nueva célula hija también pueda obtener una copia del ADN. En células eucariotas esto sucede en la interfase, que es antes de la mitosis o de la meiosis. Para que se lleve a cabo el mecanismo de la replicación del ADN, es necesaria la intervención de enzimas y de proteínas especializadas que tienen la función de desenrollar, separar, estabilizar y unir y formar nuevas cadenas. En este proceso interviene la enzima helicasa, que lo que hace es rompe los puentes de nitrógeno entre las bases complementarias del ADN, y esto con la finalidad de desdoblar la molécula y dejar expuestas las bases nitrogenadas. Después tenemos la enzima ADN polimerasa, que lo que hace es insertar los nucleótidos complementarios de acuerdo a la base nitrogenada expuesta. Por ejemplo, si tenemos una timina, esta se va a complementar con la adenina, y si tenemos una guanina, esta la va a complementar con la citosina. Y esta enzima no puede constituir una nueva cadena, solo complementa la cadena preexistente, que es dirección de 5' a 3'. Después tenemos la primasa, que lo que hace es colocar los primeros nucleótidos de la nueva cadena, y el segmento resultante de esta proporciona un extremo 3' libre al que se puede enlazar. Y ya después un tipo diferente de esta reemplaza lo que es el ARN cebador por ADN. Y por último tenemos la enzima ligasa, que lo que hace es compacta las elongaciones de nuevos nucleótidos que son ensamblados sin continuidad en una de las cadenas madres. Y también en este proceso están involucradas unas proteínas estabilizadoras que pues lo que hacen es evitan que la cadena desenrollada del ADN se vuelva a unir, y que sus bases nitrogenadas, que pues están recién expuestas, vuelvan a su conformación original. De esta forma las cadenas quedan desenrolladas y libres. La replicación del ADN tiene un par de características, y son que se lleva a cabo de manera bidireccional y de forma semidiscontinua. Para llevar a cabo esta replicación de ADN, la hélice se abre por acción de las enzimas helicasas,
ya que estas son las encargadas de romper los puentes de hidrógeno formando una horquilla de replicación. Podríamos pensar que la replicación del ADN es algo que se produce de manera continua desde el origen de replicación hasta la finalización de esta. Sin embargo, no es así, al menos para una de las cadenas. Una vez que la enzima helicasa rompió los puentes de hidrógeno, entran en acción unas proteínas de unión simple, son las SS-BS, que éstas se unen a las cadenas del ADN para que éstas eviten volverse a unir. Debido a esto, se pueden generar superenrollamientos en las cadenas, así que las células utilizan un tipo de enzima que se encargan de aliviar la tensión excesiva durante la replicación, y estas son las topoisomerasas. Una vez iniciado el proceso de replicación, las ADN polimerasas se unen a las hebras de ADN, usándolas como molde para adicionar los nucleótidos libres a la nueva cadena. Todo esto en sentido de 5' a 3', y todo esto se lleva a cabo de manera continua. Aunque para esto es necesario que una enzima proporcione una secuencia corta de ARN, sobre la cual sintetizar la nueva cadena, y de esto se encarga la ADN primasa. Mientras tanto, en la cadena de sentido de 3' a 5' o cadena rezagada, se forma de manera discontinua por una serie de fragmentos continuos. Cuando la ADN polimerasa está sintetizando uno de estos fragmentos, entra en acción otra enzima que se encarga de unir todos estos fragmentos, y esta es la ADN ligasa, que repite el proceso hasta que se logra sintetizar por completo la cadena rezagada. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de ADN ha sido replicada. Existen múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de ADN. Las burbujas continúan creciendo hasta que éstas llegan a unirse y así dando origen a 2 moléculas completas de ADN.